Juventud Sónica, de Ignacio Juliá. Este librazo que tengo acá, que es la edición chilena y sudamericana de este libro, que ya salió en España hace algunos años, y que tengo hace algún tiempo en mi poder. Y para eso, bueno, nos acompañan Francisco Reynoso, amigo de la editorial, periodista musical de Rocaxi, de Radio Sonar, La Mala Religión, entre otros medios. Y bueno, Ignacio Juliá, autor del libro, eh, uno de los tantos libros que tiene Ignacio. Pueden ahí chequear su página para que vean la cantidad de libros que ha publicado. Y este libro tiene la gracia también que Ignacio lo hizo en base a entrevistas que él mismo hizo con Sonic Youth, porque es muy amigo de Sonic Youth, muy cercano a ellos desde hace mucho tiempo. Y también tenemos un invitado sorpresa que se va a conectar en unos minutos y que no les voy a decir quién es porque voy a dejar acá a Francisco e Ignacio para que conversen y nos cuenten de qué va este libro. Así que, de parte de la editorial, muchas gracias. Los puntos de venta van a estar siendo publicados en los comentarios acá en el Facebook, y al igual que cómo hacerlo para comprar el libro en línea desde ahora. Francisco, Ignacio, los dejo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Pablo. Empiezo a saludar inmediatamente a todos los conectados de este hito que varios fanáticos de la banda esperábamos. Yo, al igual que Emilio, que parte de Santiago Ander, de esta editorial, que yo creo que ha cambiado el giro, los contenidos más profundos y el giro de estas ediciones, ¿no? En nuestro país. Los invito también a revisar el catálogo que han hecho en conjunto Santiago Ander Editorial y, por supuesto, esta oportunidad que me permite compartir con Ignacio. Ignacio, un gusto. Hemos tenido la chance de platicar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy en Banyoles, cerca de Gerona, en Cataluña, en España, en Europa, y muy satisfecho de que por fin uno de mis libros pueda ser leído en Sudamérica, porque la verdad es que llevaba muchos años intentando entrar en el mercado de Sudamérica sin resultados. Recuerdo haber enviado ejemplares de Estragos de una Juventud Sónica y de mi libro de Lurid y de otros títulos, pues directamente a periodistas en Argentina, en Chile, y la verdad es que nunca conseguí que nadie se interesase, hasta que milagrosamente Santiago Ander contactó conmigo y bueno, estoy muy satisfecho e ilusionado. Porque por fin el libro es una realidad. Yo no lo tengo todavía en las manos, pero me han procurado centenares de imágenes y vídeos sobre el libro, y la verdad es que con muchas ganas de recibirlo y bueno, encantado de poder hablar con vosotros y de explicaros pues todo lo que queráis saber sobre el proceso de documentación y de escritura de este Estragos de una Juventud Sónica. Tu historia con Sonic Youth se remite desde la adoración de los primeros discos de los 80 a tu rol como periodista. Hay también otra entrega formal que documentaba la banda hasta el 94. Pero yo siento también, yo creo que la misma sensación la van a tener todos los que compren el libro, la edición chilena. Ese es un libro que fue lanzado oficialmente en 2013, por ahí. Es el grado de intimismo, el grado de conexión que hay con la fuente, en este caso la misma banda, gracias a una relación de años que tienes con ella. Para la gente que no está al tanto del contexto de este libro, Ignacio, me gustaría que nos contaras cómo fue para ti, en este segundo episodio editorial que dedicas a la banda, lograr esa conexión y separar también la amistad orgánica que forjaste con los años, y también el espíritu crítico que tiene un periodista. Bueno, yo tuve una conexión inmediata con ellos, yo creo porque teníamos backgrounds muy similares. Somos de la misma edad, nuestros gustos, no solamente musicales, sino artísticos en general, eran muy similares. Ellos, en el caso de Kim Gordon y Lee Ranaldo, eran artistas visuales antes de ser músicos. Yo había hecho cine underground en Super 8 en los años 70 aquí en España. Me interesaba todo lo que tenía que ver con Andy Warhol, con Velvet Underground, y en ese sentido, al conocernos, conectamos muy rápidamente y de una forma muy personal y muy íntima,
Primero porque ellos nunca han mostrado una actitud, digamos, de estrellas ni de creerse algo más de lo que son. Ellos siguen siendo personas muy interesadas por todo lo que tenga relación con el arte, y este interés compartido durante pues 30 y pico años es lo que ha mantenido esta relación. Otro de los aspectos importantes en esa relación es que Thurston Moore era un gran coleccionista de discos, y enseguida empezamos a intercambiar discos y grabaciones piratas y a mandarnos paquetes, y eso hizo que bueno, se creara un vínculo que no se ha perdido, ¿no? Yo creo que ese vínculo tiene que ver, como he dicho, con el hecho de que ellos sean personas muy normales, que, como dicen en el libro, quisieron ser músicos y estar en la escena del rock manteniendo siempre una distancia. Les interesaba mucho más que la locura estuviera en la música y en el arte que ellos producían que no en su vida privada. Y esa es una ecuación que no se da muchas veces en el rock, ¿no? Donde los músicos y los creadores tienen vidas demenciales, vidas excesivas. Ellos siempre conservaron este carácter, digamos, de estudiosos de lo que les interesaba en la literatura, en la poesía, en la música, en el cine, en todo lo que tiene que ver con lo experimental. Y bueno, esas conexiones personales fueron muy fuertes desde el principio, porque pues ellos me preguntaban sobre Velvet Underground, porque yo soy un especialista sobre el asunto, y yo les preguntaba pues por la escena underground de Estados Unidos en los 80, ¿no? Cuando empieza realmente a crearse esa escena alternativa a principios de los 80, con simplemente 4 o 5 grupos que viajan por Estados Unidos en una furgoneta compartida y empiezan a crear un circuito de bares, de clubs, donde pueden ir tocando, y eso es lo que evidentemente 10 años después pues propicia la eclosión del rock alternativo y de Nirvana. Bueno, esta ha sido nuestra relación, y es una relación que, claro, con 30 años acaba convirtiéndose en familiar. Cuando han venido a Barcelona, pues siempre nos hemos visto, y cuando alguno de ellos ha venido a Barcelona, pues ha estado en casa, o yo he estado en casa de ellos cuando he ido a Nueva York. En ese sentido, pues los considero como viejos amigos, y espero que podamos seguir viéndonos y que ellos sigan creando música tan interesante como la que crean, porque el libro evidentemente se acaba con la separación de Sonic Youth, pero lo que han hecho tanto Kim Gordon como Lee Ranaldo como Thurston Moore creo que es muy, muy interesante, y que de alguna forma demuestra que cuando un artista tiene un impulso creativo tan real y tan auténtico, con la edad se puede ir mejorando, y sobre todo nos recuerda que el rock and roll, que nació como una música para gente joven, yo todavía recuerdo leer en el New Musical Express a Julie Burchill en los años 70 diciendo que cualquier persona superior a 21 años no tenía derecho a escribir sobre rock and roll. Bueno, yo tengo 64 y sigo escribiendo sobre rock and roll, es decir, que lo que pensábamos en la época del punk no era cierto, ¿no? Lo mismo con los Who, y moriré antes de ser viejo. Mira los Who que siguen tocando y siguen grabando, ¿no? Bueno, espero haber respondido a tu pregunta de esta relación íntima. Otra cosa, evidentemente, es que, sobre todo en los últimos años, la promoción, las entrevistas promocionales se acotan a 20 minutos y a un phoner, una entrevista telefónica, o a una entrevista cara a cara en un hotel, o antes o después de un concierto en un club. Y evidentemente esa no es forma de establecer una relación personal con nadie, ¿no? Porque antes hay otro periodista y después viene otro. Esto en los 70 era muy distinto. Los periodistas teníamos acceso total a los grupos y a los artistas, ¿no? Está el caso de esa película
de Cameron Crowe, Casi Famosos, donde sale el mítico crítico Lester Bangs. Y bueno, claro, lo que Lester Bangs hacía, claro, cómo vivía con las bandas Lester Bangs es algo que hoy es imposible, porque hay una serie de relaciones públicas, de managers, se mantiene, por así decirlo, el artista separado de los medios de comunicación todo lo posible, y más todavía actualmente con las redes sociales, etcétera, ¿no? Es increíble ver el paso del tiempo y cómo ha cambiado la industria. También lo encuentro notable que a los 64 años te mantengas en plena vigencia, editando proyectos, incluso en Sudamérica. Y me gustaría llevarte a los 80. Tú mencionas los 80 y el punto de conexión primario que tuviste con la banda. Fuera del tema generacional, Ignacio, está tu amor por el cine, quizás con escuelas que tienen mucho que ver con lo que buscaban Kimmy Thurston como intereses, o Lee, por ejemplo. Tu amor por la Velvet Underground, documentando a la banda, luego profundizándolo con Lou Reed. Pero me queda también esta percepción típica y que afortunadamente se acabó, este prejuicio, esta caricatura del periodista de rock. ¿Qué recuerdas como testigo privilegiado, ya involucrado en medios formales en los 80s, de la visión de la prensa europea con el arribo de discos como Evil, Sister y posteriormente lo que ya fue un Big Bang, el Daydream Nation, que cambia todas las cosas, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. La historia del rock and roll se podría explicar como ese intercambio entre los dos lados del charco, ¿no? Los dos lados del Atlántico. Y así como el rock and roll surge del blues en Norteamérica, evidentemente son los Beatles y los Rolling Stones los que lo convierten en una cultura internacional, y de alguna forma vuelven a Estados Unidos con la British Invasion y convierten lo que era rock and roll, lo que era música autóctona, casi folclórica, que surgía del blues, en una música universal que nos llega a todos en Europa, en América y en los 5 continentes, ¿no? Sucede un poco lo mismo en los 70 y después en los 80. Evidentemente, Sonic Youth firman contrato con una editorial en Londres, y es en Londres, en ese microcosmos fantástico de Londres para la música pop, donde ellos pues bueno, tienen sus primeras portadas en revistas y sus primeras entrevistas, y esto hace que, claro, el foco de proyección de Londres a nivel de música pop es algo que llega a todo el mundo, y eso es lo que hace que bueno, cuando vuelven a Estados Unidos sean tomados en serio, ¿no? Esto ha ocurrido muchas veces y hay muchísimos artistas norteamericanos. Le ocurría a Lou Reed, por ejemplo, que hacía grandiosas giras por Europa, pero en cambio no podía hacer giras por Estados Unidos. Tenía que limitarse a Nueva York, Los Ángeles y a lo mejor Chicago, digamos, ¿no? Y claro, las escenas tradicionales. Intermedia, ¿no? Son artistas que son mejor entendidos en el otro continente, ¿no? Quizá por la distancia. Y volviendo un poco a algo que ha quedado colgado de la pregunta anterior, de si mi relación con ellos podía haber desvirtuado el sentido crítico. Bueno, yo he sido crítico muy feroz, sobre todo de más joven. Con la madurez eso se va reblandeciendo, pero he tenido siempre muy clara la distinción entre el artista y el cronista, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que cuando he tenido que decir que algo no me gustaba, lo he dicho. Y en este caso, volviendo a la personalidad de los 4 miembros de Sonic Youth, son personas que te aceptan una crítica, de la misma forma que nunca se han comportado como estrellas, que tratan a sus fans y a los periodistas como iguales, pues cuando les he dicho que una cosa no me gustaba, lo han aceptado y lo han intentado discutir, y no ha ocurrido nada, ¿no? Hombre, también puedo decirte que el libro está en español y ellos no leen español, ¿no? Que bueno, para ciertas cosas íntimas, sobre todo en relación a la separación de la banda y a cómo ocurrió y por qué ocurrió, pues yo cuando lo escribía tenía una cierta sensación de libertad, porque sabía que ellos no iban a poder leerlo, y sabía también que, bueno, mi amistad con ellos tampoco permitía que yo
rompiera ese círculo de confianza en informaciones que no tenían realmente interés para el desarrollo del libro, sino que caían un poco más en el contexto, pues, de la fama o las celebrities o los cotilleos, ¿no? Ignacio, ¿cuándo comienza a profundizarse este lazo? Obviando el tema de el artista que siente una confianza ante un periodista bien preparado, cuando el tema de las entrevistas tenía un rol mucho más importante, cuando había prensa escrita especializada, fanzines que también podían vivir por copias numeradas independientes, era otro mundo, incluso la televisión abierta, fuera el cable, destinaba espacio a la música, son los 90, ni hablar de los 80. ¿Cuándo tú sientes que esto comienza realmente a verse como una amistad sincera, donde tú tienes la confianza para decir cualquier cosa o comunicarles cualquier cosa a ellos sin mayores aprensiones? Bueno, lo que te he dicho, cuando nos conocemos empezamos a intercambiar discos y libros. Yo había publicado mi primer libro sobre Velvet Underground, Feedback, en el 86, que era un libro que hice con una larguísima entrevista con Sterling Morrison, el guitarrista de Velvet Underground, porque vino a Barcelona para hacer un programa de televisión en el que yo estuve de guionista, un programa sobre el Velvet Underground, y bueno, todas esas entrevistas, no solo en plató, sino en hoteles y en cenas que yo hice para documentarme para el programa, pues dieron pie a ese libro. Era un libro en español, era un libro con muchas imágenes, y yo, a conocer a Sonic Youth y sabiendo que también les interesaba muchísimo la banda, pues les regalé unos ejemplares. Ellos pues me mandaban discos raros difíciles de conseguir de Sonic Youth, intercambiamos piratas en esa época de vinilo de Velvet Underground y de Sonic Youth, pero lo importante fue que en el 92, viendo el éxito que había tenido el libro de Velvet Underground, decidimos en Ruta 66, en la revista que yo cofundé en el 85, hacer lo mismo con Sonic Youth, es decir, hacer un libro de entrevistas con Sonic Youth. Y entonces estuve en marzo de 1992 una semana en Nueva York, y ahí fue donde se hicieron todas las entrevistas con cada uno de los miembros, y esto fue lo que yo creo que afianzó nuestra relación, porque el libro era en inglés, se distribuyó en todo el mundo, gustó muchísimo a toda la gente, a ellos les llegaron buenas opiniones antes de recibir sus ejemplares, y ahí yo creo que quedó ya sellada esa relación, ¿no? Yo esa semana en Nueva York la recuerdo pues tengo muy buenos recuerdos, porque estaban acabando las mezclas de Dirty, y yo estuve en el estudio con ellos, en el Magic Shop de Nueva York. Es un estudio que ya no existe, pero para que os hagáis un poco la idea, es el estudio donde grabó David Bowie su último disco, Black Star. Y yo estuve en esas sesiones con ellos, con Butch Vig, el productor, que había sido el artífice del bombazo del Nevermind de Nirvana. Y bueno, cuando tienes una relación así de trabajo en la que realmente estás haciendo algo en tu favor porque vas a publicar un libro, pero también les estás dando una exposición a ellos, que en el 92 pues ya empezaban a ser mucho más conocidos que en los 80, pues yo creo que se crea esa relación, y ahí seguimos. ¿A qué crees que se debe? Porque lo de Sonic Youth es bien distintivo, el tema de que un sello grande, en el momento de mayor competitividad de la industria, en los últimos manotazos de ahogado de la gran industria de los 90, que una banda como Sonic Youth haya durado tanto en un sello grande, en una major, por prestigio editorial. Eso es algo bien atípico. Yo creo que es difícil encontrar una banda de rock con la denominación de origen de Sonic Youth, con la mirada bajo sus propios términos. Recordemos lo que está súper documentado en tu libro, y también en la historia oral que hiciste anteriormente respecto al paso que da la banda a principios de los 90, entre los 80 y los 90. ¿A qué crees que se debe eso, y por qué sientes que es tan difícil de reeditar un caso como el de una banda con tal integridad como Sonic Youth? Bueno, en eso tiene mucho que ver el impacto en la crítica que tuvo Daydream Nation. Daydream Nation es un disco que es reconocido por todos los críticos a nivel mundial. Es un disco que aupa a la banda desde el underground a una posición de saltar ya hacia el mainstream, y es un disco que atrae a Geffen, a una multinacional,
y bueno, ellos tienen ofertas de varias discográficas, pero acaban yéndose con Geffen en un contrato en el que, tal como son ellos, pues exigen libertad creativa absoluta. Pero hay un dato importantísimo, no solamente para la historia del rock posterior, sino para lo que preguntabas, las décadas que mantuvo Geffen a Sonic Youth cuando ya no era un grupo de moda, cuando ya no eran un grupo superventas, y es que Sonic Youth fueron los que recomendaron a Geffen que ficharan a Nirvana. Claro, y en ese fichaje de Nirvana tiene una importancia vital Thurston Moore, porque la persona que tenía que hacer el contrato, fichar a Nirvana con Geffen, al final se tiró atrás, no lo veía claro, y Thurston le llamó una noche y tuvieron una larga conversación de horas y acabó convenciéndolo de que sí, de que tenía que ficharlos. Entonces, claro, cuando Geffen vende la millonada de discos que vende con Nirvana, pues yo creo que Sonic Youth se convierten en intocables dentro de Geffen. Y además, en su contrato con Geffen, tienen un apartado en el que ellos pueden aconsejar y traer a nuevos grupos al sello, y si el grupo los contrata y les graba y los lanza, pues Sonic Youth se llevarán un porcentaje, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, son muchísimos los grupos que entran en Geffen gracias a ese contrato, pero es que además esa situación se contagia a todas las grandes discográficas. De pronto, todas las grandes discográficas, el día siguiente, que es Smells Like Teen Spirit, es número 1, todas las discográficas empiezan a buscar a cualquier grupo de un garito o de un club y le firman un contrato. Evidentemente, al cabo de 2 años empiezan a tirarlos por las ventanas, porque los que no venden, pues evidentemente son defenestrados rápidamente, ¿no? Pero digamos que Sonic Youth no solamente es un grupo que graba canciones y que publica sus discos, sino que tiene ese papel del estudioso, de la persona que realmente entiende el rock como una comunidad, como una cultura, y ayuda a otros grupos a beneficiarse de ese contrato. Y de la misma forma, en las giras de Sonic Youth, en cada ciudad buscaban a un grupo que les gustaba y que era desconocido para que fueran sus teloneros. Esto yo lo he visto en Barcelona, lo he visto en Madrid, lo he visto en todas partes. Grupos experimentales, grupos jóvenes, grupos de todo tipo, que tenían la oportunidad de grupos que a lo mejor no habían grabado un disco, de ser teloneros de Sonic Youth. Y es esa devoción y ese trabajo, no solamente por el grupo, por nosotros, sino por crear una comunidad y una cultura alrededor, lo que les convierte en mucho más que una banda de rock, creo yo, vamos. Complementándolo, por ejemplo, bueno, Lee Reinaldo tiene sus propios libros, está A Girl in a Band, la chica del grupo de King Gordon, que muestra su versión de los hechos, que coincide también con el relato y toda tu línea de tiempo que descifra a partir de tu experiencia con Sonic Youth. Pero una de las cosas, sin obviamente adelantarnos o tratar de contar como parte de lo atractivo de este libro, que yo creo que la gente a través de distintas reseñas lo puede percibir, la forma en que tú defines a King Gordon a través de distintas experiencias, los 80s, la cercanía con el mundo del arte multidisciplinario, que lo aproximaba con Lee también en el foco de interés, la distancia también cuando ella tiene problemas de salud, o el mismo desgaste que tú viviste en el foro interno de la banda, cuando ya el tema de la vida familiar entre Thurston y Kim era la prioridad en el caso de Kim. Kim, una persona que tú bien descifras en varios testimonios que ella se considera y siente que toda mujer tiene una esencia, un ADN anárquico. ¿Sientes que Kim fue la persona o el personaje de Sonic Youth más difícil de abordar en tus distintos encuentros con la banda, al tanto en que tú la sitúas como el pilar de la banda, obviamente en distintos episodios del libro? Sí, Kim Gordon tiene esa imagen de distante, de seca, es su personalidad, ella es así, pero en la distancia corta pues puede ser muy distinta, ¿no? Digamos que, por ejemplo, Lee Ranaldo, al ser italoamericano,
pues tiene una personalidad mediterránea con la que yo conecto mucho. Digamos que podríamos ser primos, ¿no? Thurston Moore es más el anglosajón de descendencia irlandesa, escocesa, pues digamos que es otro tipo de talante, ¿no? Y Kim, bueno, es una persona, digamos, también anglo-protestante, es una persona con una infancia, una buena infancia, pero con un hermano que es diagnosticado esquizofrénico muy pronto, al que él ve como casi como es su hermano mayor, ¿no? Lo tiene idolatrado. Y bueno, yo creo que eso es lo que a ella le convierte en esa personalidad un poco tímida, a lo mejor, ¿eh? Es esa timidez que en una persona conocida puede parecer, digamos, altivez o distancia, pero yo sé que en las distancias cortas es una persona muy afable, con un gran sentido del humor, y yo siempre digo que es la personalidad más radical de Sonic Youth, es decir, no se entiende a Sonic Youth sin La uno columna. de sus miembros, ¿no? Pero bueno, sin ella desde luego, ¿no? Sin ella desde luego. Y es la más radical porque es la que realmente tiene que aprender a tocar el bajo y la guitarra y a ser un músico cuando se crea Sonic Youth, porque ella, la carrera suya es la de artista visual, y esto hace que esta ignorancia, digamos, de no saber, de no haber escuchado tantos discos quizá como Lee o como Thurston, hace que tenga una perspectiva absolutamente singular e irrepetible, ¿no? En la forma de tocar, en la forma de cantar, que podrá ser discutida, pero es una forma de cantar visceral y que comunica muchísimo, digamos, con muy poco espectro vocal, y después introduce esa devolución del feminismo clásico de los 60 y lo reformula en un nuevo feminismo que es importantísimo en la creación del movimiento Riot Girl, porque todas las chicas del movimiento Riot Girl ven a Kim Gordon como una figura pues influyente, en el sentido de que es una feminista de nuevo cuño, porque no traga o no cree en los postulados feministas clásicos de los 60, sino que intenta ponerlo al día e intenta también romper prejuicios y dogmas, ¿no? Por ejemplo, ella es la que empieza a salir vestida de mujer cuando las rockeras hasta ese momento habían salido vestidas con tejanos, las Runaways, quien fuera, ¿no? O sea, digamos que ella, y a veces parece que va vestida de mujer con el vestido de su abuela o de su madre, digamos, que está de alguna forma también recuperando esa feminidad y bueno, y reenfocándola hacia un feminismo que no sea tan dogmático, que esté más puesto al día, más contemporáneo en los 80 y los 90, y eso tiene una influencia brutal. Y después, bueno, en las entrevistas con ella, como bien sabéis, pues es una personalidad que suelta perlas pues casi del nivel de Andy Warhol, ¿no? Con pocas palabras te sabe expresar una gran verdad que explica muchas más cosas de las que parece, ¿no? Yo siempre recuerdo esas fotos de conciertos en las que ella lleva una camiseta que pone el punk rock lo inventaron las chicas. Y bueno, Hasta hoy se renta con ese bootleg como boleras. Es increíble. exacto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que es la que le da ese punto de diferencia, ese punto conceptual y artístico al grupo, mientras Thurston Moore es el gran fan del rock and roll y del punk, y Lee Ranaldo es pues el fan de Grateful Dead y de la música experimental y de John Fahey, y Steve Shelley es para mí uno de los mejores baterías y uno de los más infravalorados baterías que hubo en los años 90. Yo siempre se lo digo y se lo repito, vamos. Lo que menciona es clave porque actualmente
a mí me encantó el No Home Record de Kim Gordon, me gustó mucho lo que hizo Lee Ranaldo a principios del año pasado, su faceta más experimental, ni hablar de Thurston Moore, que ha sido tremendamente prolífico, pero yo siento que Steve ha sido como, aparte de ser un percusionista infravalorado en cualquier conteo, yo creo que es el que se ha visto en una desventaja importante en visibilidad y en reconocimiento tras la disolución de la banda, ¿no crees? Perdona, es que estaba Sí, ¿estás controlando hablando con el a amigo? nuestro invitado. Si me hablabas de las carreras en solitario Te de... repito, no te preocupes. Lo que mencionabas, hablábamos de Kim Gordon, tú acabas de definir a Steve Shelley como un baterista completamente fuera de su nivel en términos de la apreciación con la prensa. Y entonces yo creo que coincido al tanto de que uno habla mucho, se habló mucho del disco de Kim Gordon, No Home Records, se ha hablado mucho de los lanzamientos de Thurston Moore, se ha hablado mucho de las experimentaciones de Lee Ranaldo con sus distintos proyectos y apreciaciones, libros, textos, lo que sea, pero siento que Steve ha sido el tipo más perjudicado en términos de visibilidad y reconocimiento desde el quiebre de la banda. ¿No lo ves de esa manera también? Sí, evidentemente, porque aunque Sonic Youth es una sociedad de 4 en la que tienen el 25% cada uno de ellos, Sí, claro. Steve es el batería, no es compositor, no tiene esa posibilidad y bueno, empezó girando con Lee Ranaldo, giró y grabó con Thurston Moore, pero claro, Thurston Moore ahora vive en Londres, es más complicado pues que para una gira europea pueda venir Steve. Es el más perjudicado, pero también es el que de alguna forma mantiene viva la llama del legado de Sonic Youth. Él es el que está detrás de todas las reediciones, de las nuevas ediciones de conciertos, es el que está detrás de todo lo que están haciendo en Bandcamp, que es muy interesante, es el que está en las redes sociales de Sonic Youth, es un poco el que mantiene viva la llama e incluso a veces a mí se me queja de que él pues quiere tirar adelante proyectos, pero el hecho de que estén viviendo en sitios distintos y de que los otros 3 tengan que aprobar lo que él quiere hacer, pues ralentiza un poco las cosas. Pero bueno, han seguido sacando discos desde que se separaron y hablabas de Lee Ranaldo, a mí me parece buenísimo el último disco que hizo con Raúl Refri, Names of North and Women. Sí, para Mute Records. Es un disco en el que no hay apenas guitarra y es un disco en el que él se reinventa absolutamente, prácticamente en spoken word. Y es un disco que yo creo que abre nuevos caminos, ¿no? Así como Thurston Moore pues está superando en cada trabajo lo que él hace, que es lo mismo que hacía en Sonic Youth. Puede hacer cosas como el triple que sacó de composiciones para guitarras experimentales, pero Lee realmente ha encontrado una salida, porque lo que él hacía, él en cuanto empezó a grabar en solitario volvió un poco a sus querencias por el folk rock, ¿no? Había mucha gente que iba a conciertos de Lee Ranaldo y te decía, a mí Sonic Youth no me gustaban, pero me gusta lo que hace Lee Ranaldo porque recuerda pues más a Neil Young o a grupos de la costa oeste norteamericana. Él es muy fan de Bob Dylan, es muy fan de Grateful Dead y a mí esos discos me interesaban mucho, pero me ha gustado que realmente en este disco haya dado este giro hacia una música más electrónica y con más que cantar recita unas letras magníficas y después Lee tiene toda esa faceta de música experimental. El último disco que me ha llegado de él es un disco con Jim Jarmusch, el director de cine, un disco de guitarras y de experimentación. Él no para de tener proyectos de este tipo, son discos que llegan solamente a donde llegan, digamos, pero que actualmente con la universalidad de lo digital los puedes escuchar en Bandcamp, puedes acceder a ellos sin ningún problema. Para la gente que recién se está conectando, estamos conversando con Ignacio Juliá, periodista de larga data del circuito del periodismo musical, décadas de trabajo y sintonía con, por ejemplo, Sonic Youth. Finalmente tenemos en Chile estragos de una juventud sónica, cortesía de Santiago Under Ediciones, a través de las redes sociales de Santiago Under Editorial.
puedes apoyar esta iniciativa. El libro está barato, debe costar unos 15.000 pesos, 14.000 pesos. La preventa, entiendo, estuvo por 12.000 pesos. Hay despacho para todo el país. Y chequen las redes de Santiago Wander Editorial para ver el debut de Ignacio. Finalmente, Ignacio, después de varias décadas, tienes esta edición que ha tenido, te cuento si es que no estabas al tanto, ha tenido una gran acogida por parte de la fanática. Con la distancia del tiempo, ¿cómo has visto, y también con la evolución de todo, porque es entre triste e interesante ver nuevos desafíos, pero la pandemia ha ralentizado como el camino? A ver, un momento, vamos a hacer un poco de pausa porque estoy viendo acá, esto es una sorpresa absoluta, estoy viendo a Lee Rinaldo que está pidiendo entrar a este chat. Me imagino que Ignacio, tú tuviste que ver con esta sorpresa para todos los seguidores. Hey Lee. Hi, hola. Hola. ¿Cómo estás? Thanks for doing this. My pleasure. To help Ignacio launch his book, always my pleasure. I'm very happy that the book is. I'm sitting in the City Hall Park near my house. It's a beautiful day here today, and just been out getting some air with my wife, and so I stopped to just to beam in and say hello. Incredible. Well, let me show you this. Finally, the first proper release of Sonic Youth in Chile. Ignacio, I saw the cover. It looks good. Incredible. Bueno, estamos con Lee Rinaldo, que increíble. Ignacio, te agradecemos mucho la posibilidad de esto también. Yo sé que tú tuviste la producción de esto también a Santiago Wander por esta conversación con Lee. Lee, how long has it been since the last chat with Ignacio? We talk pretty often, actually. I mean, either email or whatever. We talk somewhat regularly, don't we? But I mean in. Where is he? Is he silent? Where is he? I'm here. Okay, good. You look like retirement is agreeing with you. You look very healthy. Yeah. You look very healthy there, man. Yeah, 5 miles every morning around the lake. Yeah, very good. I can't wait to visit you there. Yeah, you need to come and visit. Visit. So it's a beautiful day at City Hall. Yes. There's City Hall back of me where the mayor stays. And Leah's out here walking somewhere. So I'm just I wanted to beam in and congratulate you on your launch. I got my mask Thanks off. a lot for doing this, Lee. Thanks a lot. So you didn't get snow like we did 2 years ago when I visited, right? We sure did. We had tons and tons of snow. It's gone now. It's just finally warming up here, but we had tons of snow. It was a really strong winter here. Wow. So spring is coming. Yes, I remember when the last time you were here, there was a lot of snow. A lot of snow, yeah. A lot. And bueno, thanks a lot for doing this. El gusto es mío. Looking forward to seeing you all in Europe soon. I know. Hopefully things will start to open up soon. It's been a crazy year, almost exactly a year. Yeah. A very crazy time. Yeah. Bueno, we'll see each other soon. For sure. Francisco, you were trying to say something. Where are you in Santiago? Sorry about that. It's difficult to do this dynamic. Yeah, I'm Santiago. I'm in Santiago, and as you know, Ignacio is in Spain, in Cataluña. Bueno, como bien saben, ya les quedó claro, es difícil coordinar esto. Hacemos una conexión desde Norteamérica, desde Europa y por supuesto desde Santiago. Saludamos a todos los conectados. Vamos a intentar hacer esto lo más dinámico posible. Este es el primer lanzamiento el lanzamiento de esta forma, de esta dinámica de Zoom con un invitado de la talla de Lee, por supuesto, Ignacio. As you said, Lee, vamos a hablar primero de el vínculo con Ignacio. Do you remember the first time you met Ignacio, Lee? The first time, it must have been mid or late 80s, right? Do you remember Ignacio when we met? Yeah, it was summer '88 at the Mott Street offices.
and we did Oh, the that's right. It wasn't in Spain. interview. It was in New York. Yeah, Yeah. Yeah. You were coming to talk to us for Ruta. yeah. And then you played Barcelona like a month after that, and you played Daydream Nation, and I was the only people in the club that knew the songs, because you had given me a cassette of it, and the album was not out yet. So yeah, it goes back to '88, which is a long time ago. Yeah, Time 30 flies. 30 plus years, 3 decades we've been friends. It's amazing. Incredible. That's one of the beauties of the life of our band, is that we have longtime friends all over the world now, and it's pretty amazing. 30 años de amistad, y por algo también Lee quiso estar junto a los amigos de Santiago Wander y por supuesto su partner de larga data, Ignacio, que ha sido testigo privilegiado de una amistad de 30 años con una conexión en Nueva York, con toda esta experiencia que está documentada en este libro, queridos, Estragos de una juventud sónica, disponible en las mejores librerías del ramo que apoyen la industria independiente en nuestro país. Dear Lee, first in Spanish, okay? Ha pasado casi un año de la cancelación de este tramo solista que ibas a hacer de forma promocional del disco Names of North and Woman, de este tour. ¿Cómo te ha mantenido ocupada la pandemia? ¿Cómo te ha mantenido ocupado la pandemia en este complicado tiempo? Ya ha pasado más de un año. As I said in Spanish, dear Lee, it's been almost a year since the cancellation of the Names of North and Woman tour. Yeah. So what have you been doing to stay busy over this strange period of time? Well, it's been a very strange period, you know, especially at the beginning, because we didn't know if it was going to be 2 months or now it's a year. It was very hard to get things going because we didn't know how long it was going to be. It was very sad for Raul and myself about the album coming out just before the pandemic. But you know, I've been keeping busy. The first few months I didn't do any music. As soon as everything shut down, we had just launched the album. So I didn't do any music. I've been doing a lot of artwork, a lot of drawing and painting. That's been one thing that's been sustaining me this whole year. And riding my bicycle a lot. Ignacio knows I'm a big cyclist. So I continue that as much as I can. It was really the only way I could be outside, was to get on the bike, you know, not be near anybody. And I've been making some music. I made a new record that's Mute is going to release in the next couple months. An instrumental acoustic piece, a long 25-minute instrumental piece about my COVID impressions, and like a real lockdown piece of music in 4 parts. And as soon as, you know, vinyl is going crazy, so it's very hard to get records pressed right now. There's too many people wanting to use the record plants. So as soon as they can slot me in, I'll have a new record in a few months. Bueno, sintetizando un poco lo que señaló Lee, primero, la excepción, por supuesto, el disco que hizo con Raúl más experimental, el Names of North and a Woman, que tenía todo un tramo promocional para realizar, coincidiendo con los gustos de Ignacio, nuestro compañero, tanto la bicicleta como el arte y las impresiones del COVID materializadas en un disco que debería ver la luz en los próximos meses, con la imposibilidad de fabricarlo en vinilo, con las dificultades que serían y que es editar vinilos en plena pandemia. La industria está sumamente golpeada y también eso se refleja incluso en músicos tan asentados como Lee. Ignacio's books, Lee, this special release just came out in Chile and sets itself apart from typical rock biographies, you know, especially due to the bond between its author and the band. Yes. How did a well-known band like Sonic Youth develop such a closeness to a music journalist? Well, you know, we developed a closeness with another fan of music more than with a journalist. You know, that's our thing. I mean, as I mentioned, we have lots of friends around the world, and mostly you bond about music and art and culture. And we started talking with Ignacio when we met him. You know, first we met formally to do an interview here in New York, but we just kept talking to each other about all kinds of things, the people that we admired. You know, we talked about Lou Reed, for one, which we both love so much, and many, many other things, and just kept talking, kept seeing each other. You know, it didn't hurt for me that my music partner these days is in Barcelona, so I've had a lot of opportunities to come to Barcelona in the last 5 or 6 years, and
So we meet and have dinner, have lunch, walk around and hang out and listen to records. You know, that's what the good life is all about, is sharing your enthusiasms and the things you love with other people. Lee, definiendo también lo que ya nos había contado Ignacio, esta fina sintonía con una relación que comienza con, primero, buenas entrevistas, un lazo de confianza, el amor por Lou Reed, distintas experiencias, Ignacio como guía en Barcelona, disfrutando las cosas de la vida y los gustos en común que han fortalecido esta relación durante más de 3 décadas. Lee, ¿se te hace difícil lograr este tipo de sintonía en las entrevistas? Porque muchos músicos actualmente odian las entrevistas, sobre todo con el tema de la exposición en redes sociales. In English, many artists hate interviews, especially with the overexposure that social media offers. So, do you find, Lee, it's hard to answer questions and deal with other interviewers not having the same synchronicity that you share, for example, with Ignacio? Well, it depends. You know, some interviewers are just, they really know how to get inside the artist and ask interesting questions. You know, sometimes you get someone who's asking the same questions you've heard 1,000 times and it's not so interesting, or they base their interviews on what other interviews that they've read, which are not always, you know, full of true facts. But, you know, with those who we have many friends in the journalism world that we started a conversation about music, and it's a shared passion, and so you just keep talking. So with those interviewers, it's not hard at all. So with Ignacio, we've always just continued to talk about the things we love, and you know, you create a bond that's part friendship and part you know, artist journalist relationship as well. Me imagino que el tema de Sonic Youth, bueno, sintetizando porque estamos en pos del tiempo para no molestar a Lee, también para tratar de conversar con Ignacio y sintetizar el tiempo, la importancia del buen cuestionario, la importancia de la sintonía, de que el periodista esté documentado, genera sus lazos de confianza. También hay relaciones tan cercanas como la que tienen con Ignacio, con prensa de otras partes, pero todo depende del tino, por supuesto, de las entrevistas respecto a algo muy incómodo que se dio a comienzos de la década pasada, que fue el tema de Sonic Youth. Lee, me imagino que el tema de Sonic Youth tras la disolución debe haber sido súper agotador. In English, I imagine the subject of Sonic Youth being tiring for you soon after the breakup. I mean, sometimes we want to move onto new projects while people get stuck in the past. Yeah, you know, I mean, it's 30 years of all of our lives, and it's a big, important part of our lives. So to me, it's a very happy scenario that now, 10 years after the band finishes, we're all involved in interesting things. We're all still being creative and doing many, many things. And, you know, it's a pleasure to talk about our time in Sonic Youth. I mean, for us, in a way, Sonic Youth hasn't finished because we still talk with each other. We still have projects to do, archival releases, you know, business decisions to make. So Sonic Youth goes on in a certain way, even though we're not working together these days or anymore. So, you know, it's something we're all very proud of, I think. And we're very happy that there's people out there that want to read this book, that want to read Ignacio's book and want to continue to, you know, keep learning about Sonic Youth. It's a great thing for us. Lee dejando en claro, también siendo un enemigo de la nostalgia, el tema de que las cosas siguen funcionando en Sonic Youth como una pyme, como un colectivo que sigue atento, sigue una relación respetuosa de cariño entre los miembros de la banda con distintos lanzamientos y todo lo que tenga que ver con Sonic Youth, pese a que ya ha pasado una década ya desde la disolución. Ignacio, una pregunta para ti, amigo, también. Mira, qué gran disco. Hey, you know what we just found? We just discovered there's a Brazilian issue of that record where they crammed of Daydream Nation, the one Ignacio was just holding up, where they crammed the entire double disc album on one vinyl. So it's one vinyl with 75 minutes on it. I just got somebody in Brazil to grab one for me. It's a Geffen. It's not a bootleg. It's a Geffen. It's not a bootleg. I guess it's the way that Geffen Brazil released that record. And I haven't heard it yet. I don't have it in my hands yet, but I guess it's super, super quiet. But it just sounds so strange. Like
35 minutes on a side of an album. They cramp, you know, we were talking about, well, we weren't, but, you know, in Russia, they took the record and just eliminated half the songs and made one disc with just somebody's favorite songs from that record. But in Brazil, they put the whole thing on one vinyl LP, which is crazy. Wow. I'm going to look at that Discogs. Yeah. See, I think they're getting hard to find. Yeah, there it is. That's the good one. Yeah, there's the good one. Signature. Ah, I can't see that from here. Nice. Terrific. Yeah. Well, Yeah. now, Ignacio, te quería hacer una pregunta. Now it's Ignacio's turn. En el cierre de Sonic Youth, Ignacio, ¿qué recuerdas de ese periodo? ¿Con quién fue el primer miembro que pudiste contactarte? ¿Con quién fue el primero con que hablaste después de la disolución de la banda o en pleno quiebre del grupo? Pues no lo recuerdo. Quizá con Thurston. Quizá con Thurston Moore. Sí, quizá con Thurston Moore. Pero bueno, como estábamos en contacto continuo por email o por redes, pues estábamos en contacto, pero realmente quien me dio más explicaciones, quien me contó la historia desde dentro fue Thurston Moore. Pero bueno, existía esa... Era como con los Beatles, existía esa... Durante unos meses existía ese rumor de van a volver a reunirse, van a volver a reunirse. No, ellos decían que no se habían separado totalmente, sino que se tomaban un tiempo, etcétera, ¿no? Pero bueno, han pasado 10 años y lo importante es lo que dice Lee, que ellos siguen sintiendo que Sonic Youth es un ente todavía vivo porque, bueno, sigue habiendo ediciones de discos y se sigue escribiendo sobre ellos y se sigue estudiando lo que hicieron. Y es un grupo que yo creo que por esa característica de ser mucho más que un grupo de rock, por ser un grupo que ayudó en gran manera a formar el circuito y la comunidad del rock alternativo, va a ser importantísimo para los historiadores para entender pues, la historia de la cultura norteamericana en los años 80 y 90, porque no solamente es música, es arte visual, es cine, eran amigos de grandes cineastas. Bueno, yo creo que supera pues con mucho la reducida dimensión de un grupo de rock únicamente. Now it's Lee's turn. Lee, first in Spanish. Tú siempre te has considerado un artista más que un músico. ¿Sientes que esa visión es clave como para entender los orígenes de Sonic Youth y tu instancia al rock más convencional? Me pregunto si tus compañeros sentían como la misma forma. Ahora, now in English. You have always considered, Lee, yourself more as an artist than a musician, right? Do you feel that vision is key in understanding the origin of Sonic Youth and their distance from conventional rock? Well, you know, we all moved to New York to do a lot of different things, to write, to paint, to be involved in arts and culture. And we weren't trained musicians. We didn't have fancy musical chops. You know, we always approached music as artists in the same way that many of our peers in New York did. You know, I think although we end up as musicians in a certain way, we're really much more artists working in the medium of music than anything else, you know? Uh-oh, my battery's going to die. Really? Oh, can't believe it. I have to go anyway. So I wanted to just drop in and congratulate Ignacio on the book. And I'm very happy that our South American friends in Chile, and I hope in other Spanish countries in South America, will be able to read the book. Okay, thanks for your time, Lee. Yeah, my pleasure. Sure. It's great to see you. Ignacio, thanks a lot, see you Lee, soon. for doing this. Oh, See my you pleasure. soon. For the bottom of my heart, Okay. thank you. Okay, see you. Ok, bueno, primero que quedamos como todos sorprendidos, te quiero agradecer, Ignacio, esta sorpresa. Aparece Lee y nos pasa a nosotros, te ha pasado muchas veces, miles de preguntas. No sé cuánto estuvo Lee, pero lamentablemente no pudimos ahondar, pero me gustaría conversar contigo para cerrar, agradecerte tu tiempo, lo he pasado increíble. Lamentablemente lo que más quería saber, pero
lo quería saber, pero les quiero adelantar que lo que voy a conversar y ahondar con Ignacio está en este librazo. Y tiene que ver con algo que, por ejemplo, a mí me impactó como sudamericano, como chileno, que en el libro de Kim Gordon parte con el Sudamérica. Se inicia con Sudamérica el libro de Kim Gordon. Y tu libro también tiene importantes testimonios respecto, por ejemplo, y lo que iría a conversar con Lee, lamentablemente será en otra ocasión, la decepción rotunda que sentía Lee respecto a que el último show de Sonic Youth fuese en un festival de mierda corporativo. Y no fue un festival de mierda, tocaron con Rage Against the Machine, con bandas grandes en Brasil, pero para Lou eso era una basura. Era el maldito rock corporativo que él quiso evitar a toda costa. ¿Qué nos podrías decir, sin obviamente spoilear o adelantar lo que está al detalle acá en el libro, pero lo que tú sabes de ese último show de Sudamérica, la percepción de ese nivel de amor-odio con Sudamérica, porque en Sudamérica, no sé si estás al tanto, pero Sonic Youth debutó en Sudamérica el 2005 con The Stooges en Brasil. Imagínate, tocaron de forma tardía en Sudamérica, y ni hablar Chile, que fue el 2009. Sí, a ver, fue la última gira de Sonic Youth y fue una gira que ellos vivieron de una forma un poco extraña porque ya se habían separado Thurston Moore y Kim Gordon, digamos que ya dormían en habitaciones separadas y claro, hacer una gira en esas condiciones con un divorcio en trámite no es agradable. Yo sé que estuvieron en Chile, estuvieron en Perú, estuvieron en Argentina y el último de los conciertos fue en ese festival en Brasil. Exacto, encima lloviendo y bueno, es un concierto que yo he visto muchas veces porque está en YouTube y ellos pues bueno, salieron y dieron un gran concierto. Lo que pasa es que ves pues que Kim y Thurston no se miran, que bueno, que están como todos con ganas de que acabe ese viaje infernal y puedan volver cada uno a su casa para digerir lo que los fans también estábamos digiriendo y nos costó mucho tiempo digerir, y es que no volveríamos a ver a Sonic Youth en un concierto. Aunque mientras sigan los cuatro con vida, eso nunca se puede decir, ¿no? Yo vi algo mucho más complicado, que fue la reunión de Velvet Underground en 1993, y eso sí que era como increíble, ¿no? Entonces, Stone Roses. Claro, nunca se sabe mientras sigan vivos, ¿no? Pero bueno, estamos disfrutando de esas cuatro ramas del gran árbol que es Sonic Youth, como hablábamos antes, los discos de Thurston, los de Lee, el magnífico No Home Record de Kim Gordon. A mí me gusta muchísimo lo que hizo en Bodyhead. El concierto de Bodyhead de Kim Gordon y Bill Nace en Primavera Sound hace unos años fue espectacular, aunque la mitad de la sala se fue yendo hacia otros escenarios porque eran dos guitarras y pura experimentación. Es decir, que yo veo que siendo gente de mi edad, incluso Kim es mayor que nosotros, veo que siguen en el límite, veo que siguen explorando, veo que siguen con ganas de comerse el mundo en ese sentido artístico, no de éxito comercial, sino de seguir investigando, seguir explorando y seguir produciendo música que no pueda ser, digamos, ignorada, ¿no? Y eso a mí me llena de gozo, porque cuando llegamos a los 60 y pico, pues bueno, empiezas a ver que evidentemente las fuerzas no son las mismas, ya has hecho casi todo lo que querías hacer, qué es lo que puedes hacer para no repetirte, y ellos lo están llevando muy bien, y en ese aspecto, pues bueno, creo que están siendo muy, muy fieles a su propio legado y a su propia leyenda, y como hablábamos al principio, siguen siendo, acabáis de ver a Lee en su barrio, en la calle, hablando con nosotros sin ningún problema. Y Thurston Moore también quería participar, pero está de viaje y no ha podido ser. Steve Shelley es más tímido en las cuestiones de fotografías y cámaras. He conversado con él también, un gran tipo. Me ha pedido que le disculpéis, pero Thurston hubiera aparecido. Lo que no sé es si hubiera habido cámaras y tiempo para todos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso,
hemos tenido la presencia de un miembro de Sonic Youth, un miembro que fue el último que estuvo en Chile, me parece, Sí. recientemente. Y recientemente. Y de hecho... Por eso se cierra el ciclo chileno, porque Kim Gordon conoció en la universidad a unos estudiantes chilenos con los que montó su primer grupo. Es decir, que todo al final tiene una conjunción cósmica y todo acaba donde tiene que acabar. Ignacio, te quiero agradecer de corazón, primero, tu tiempo, tus historias, tu trabajo, realmente para la gente que es un poco más joven, no es que sea tan más joven, realmente es inspirador. Yo creo que mucha gente que es fanática de la música, mucha gente que ha perdido como los créditos, ve como el periodismo musical o cultural de una forma un poco sin mucha esperanza de por medio por todo lo golpeada que esté la industria cultural. Tu caso realmente inspirador, el hecho ya seguir publicando cosas y lo que tú señalas que es muy importante que guarda relación con la forma de ver la vida de, yo creo, todos los entes en Sonic Youth, todos Sonic Youth, que siempre mirar hacia adelante y tratar de buscar siempre desafíos, aunque haya un éxito, aunque estén estables, siempre buscar el siguiente desafío. Te quiero agradecer de corazón, Ignacio, recordar también que Ignacio pueden buscar en internet de forma oficial y no oficial la amplia bibliografía, toda la línea de tiempo que Ignacio ha documentado desde los 80 en adelante, bueno, incluso antes de los 80. Has hecho críticas de punk, de after punk, de los 77, 78, en pleno Big Bang, y bueno, internet permite documentarse respecto a historias y hallazgos como este gran libro, que salió en 2013, ¿no? Más o menos. En el 2013, sí. Perfecto. Estragos de una juventud sónica con este maestro Ignacio Juliá. Le quiero agradecer a Santiago Ander Editorial, a Emilio, a Pablo, recordar que es sumamente importante apoyar estos proyectos, sumamente importante apoyar estas gestiones. Hay todo un trabajo por medio, hay una inversión sin un círculo virtuoso, así que realmente gracias a todos los presentes y compren el libro porque no tiene desperdicio. Muchas gracias, Ignacio, un gusto. Muchas gracias, Francisco. Ha estado una hora muy interesante, con una participación sorpresiva desde el City Hall en Manhattan. Y yo tengo que agradecer una vez más a Santiago Ander, porque fueron ellos los que me contactaron. El trato ha sido exquisito y yo estoy encantado de trabajar con ellos. Y bueno, esperemos que el libro funcione y podamos seguir haciendo cosas conjuntamente y sobre todo que funcione para que todo el esfuerzo que ellos están haciendo pues tenga una respuesta que yo estoy convencido de que va a tenerla, porque estáis en Chile, pero vais a llegar a Argentina, vais a llegar a Perú con este libro y bueno, y actualmente pues a cualquier parte del mundo, porque se va a poder comprar por correo y eso es importantísimo. Muchas gracias a vosotros, a todos, y bueno, si quieres despedirte, Emilio, di las últimas palabras. Sí, bueno, aparte de agradecer a Francisco, a Ignacio, a Lee, obviamente, reiterar que el libro por ahora lo pueden conseguir en las redes sociales de Santiago Ander, escribiendo nuestro mail, santiagoandereditorial@gmail, Facebook, Instagram, Santiago Ander Editorial. Y bueno, o sea, nosotros estamos felices de poder publicar por fin este libro, porque este libro estaba para el año pasado, pero por las circunstancias del año pasado tuvimos que ir postergándolo cada cierto tiempo hasta ahora, y estamos felices de que por fin se pueda masificar. Hasta el momento la respuesta ha sido increíble, así que bueno, gracias también a la gente que está respondiendo a esto. Y eso, Ignacio, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, y bueno, gracias a ustedes por hacer esta posible. Por Facebook, Instagram, mail, donde sea, nos comunican. Y además ya está en un montón de librerías, en las que leo, en el GAM, etc. Vamos a publicar toda la información por redes sociales de todos los puntos de venta que vamos a tener, que son varios. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.